Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado, Jorge Burgos, ex ministro del Interior. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte, tanto tiempo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y quería, preguntarte por el tema que se ha tomado la agenda, o más bien uno de los temas que se ha tomado la agenda esta semana, que ha sido bastante noticiosa, que es el tema de seguridad, la situación que estamos viviendo, porque pareciera que el punto del lanzamiento de la granada a una carabinera es una cuestión que obviamente causa un punto de inflexión en el debate público y se monopolizó un poco la agenda en los últimos días. ¿Qué te parece esa situación en particular, pero también el estado en el que estamos actualmente a propósito de la suma de delitos de alta connotación pública que tanto interés han causado y tanta preocupación también han causado en la ciudadanía? Sí, que duda cabe que estamos viviendo una situación de inseguridad muy creciente en nuestra sociedad. Cada vez se van creando más condiciones que hacen que las personas vayan, por ejemplo, cambiando su manera de afrontar su cotidianidad respecto de las horas que se sale, de las medidas que se toman, de la forma en que se sale. Y eso tiene que ver con una sensación, pero que es real, porque conversa con el aumento de las denuncias, y lo indican todos los informes que se hacen respecto de estos dos aspectos. Y lo que es más grave y que causa más inseguridad es que se empieza a notar ya de manera bastante habitual una forma de delinquir y diversa a la más común que nosotros conocíamos, porque no es que hubiera delincuencia, el problema del aumento de la delincuencia lleva muchos años en Chile, pero que un delincuente le lance una granada es una cosa poco habitual en nuestro país, incluso desde la perspectiva del delincuente. Y yo soy el ser menos xenófobo del mundo, ¿eh? Yo sinceramente creo que en general las migraciones ayudan a los países, y Chile no ha sido un país ajeno a eso. Soy agradecido también cuando son los chilenos los que han tenido que buscar masivamente por distintas razones refugio o vivir en otros países, económicas, políticas. Más aún desde la perspectiva de una persona que no es un contrario, llama poderosamente la atención. No solo llama la atención, sino que también preocupa profundamente la concurrencia permanente de personas provenientes de Venezuela en la comisión de ilícitos gravísimos, o un secuestro extorsivo, o homicidio. Yo no quiero singularizarlo a una determinada nacionalidad, pero no hay ninguna duda que el dictador venezolano en algún momento liberó a delincuentes de ese país para que viajaran hacia el sur. Yo estoy convencido de eso. Todos los países tenemos gente que desgraciadamente delinque, y los países serios hacemos que cumplan sus penas privativas de libertad, y nunca se nos puede pasar por la mente abrir las cárceles para que se vayan del país. Y esto ha sucedido. Entonces, tal como ha llegado gente de ese país valiosa, que duda cabe, en los servicios, llegó en el último tiempo gente que se nos metió ilegalmente y que ha venido a delinquir. Y ahí hay que trabajar de manera focalizada, buscarlos, ponerlos a discusión de la justicia, expulsarlos cuando no han cometido un delito, salvo el ingreso ilegal o el intento de cometer otro. Ahí tenemos un problema como sociedad, que hay que atacarlo rápidamente y con que se empiece a notar éxito en eso. Porque si no, nada muy bueno nos espera en ese aspecto. Ver el video hoy día de unos delincuentes, no sé si comerciantes, ambulantes, pero que amenazan con cuchillos a plena luz del día a unos guardias desarmados, salvo por su uniforme de la Municipalidad de Quinta Normal. Es impresionante, es una escena poco común en nuestro país. No ajeno a la delincuencia, pero el grado de desenfado frente a la autoridad, frente al riesgo de las personas que estaban circulando por ahí, es impactante.
impactante. Y ahí, a propósito de el impacto que tienen este tipo de delitos en el comportamiento de la ciudadanía, pero también en el comportamiento de los otros delincuentes, porque uno tiene la impresión de que si esta situación empieza a escalar, la delincuencia local, por así decirlo, se empieza a adaptar muy rápido porque empieza a ver que eso es lo efectivo. Y eso quizás genera problemas mayores a los que hemos visto hasta ahora, y empieza que esto ya no solamente empieza a ser una cuestión como puntual, sino que empieza a ser una especie de regla general, es decir, la cantidad de secuestros extorsivos, pero también los secuestros express, que hoy día acaban de encontrar una pierna humana en Coquimbo, y personas quemadas vivas, y un montón de cosas que hacen que como el eje de lo tolerable, por así decirlo, o de lo que se sale de la regla general, empieza a moverse. Sí, podría darse el efecto imitativo, yo espero que no. En general, puede ser, no lo puedo descartar, no soy experto en eso, pero no podría decirte que por ningún motivo va a ocurrir lo que tú dices. Puede producirse un efecto imitativo de personas que están dispuestas a delinquir, pero no están dispuestas a hacerlo de una determinada manera, siendo reprochable el delito venga donde venga. Pero yo creo que hay un desprecio de este tipo de delincuente que se enfrenta a una pareja de carabineros que está haciendo un control, que está armada. Hay un desprecio no solo a la autoridad pública, no solo a la vida del agente público que está ejerciendo legalmente su cargo, sino que hay un desprecio a su propia vida. Ojo, ¿no? Yo creo que hay una mirada desde el delincuente también de desprecio a su propia vida, que eso ya es más difícil de imitar, ¿ah? A mi juicio. ¿Ah? Claro. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Y ahí... es como el expresidente Lago, que siempre decía a los periodistas, no sé si me entiendes. No, para reafirmar la comprensión, no, sí, me queda claro, porque es verdad, cuando un delincuente se está dispuesto a utilizar este tipo de herramientas, o cometer este tipo de delitos, también se expone, y de hecho... bueno, ayer terminó uno muerto, ¿no? Terminó muerto la persona que lanzó la granada, Sí. Exactamente. Y hay otra cosa respecto al tema de las expulsiones y la complejidad que esto tiene, porque esta cifra de 12.000 personas que ya están sancionadas con expulsión administrativa, y uno dice, bueno, mientras más nos demoremos, esas personas no es que no necesariamente están en la cárcel, algunos, varios de ellos, entonces de algo tienen que estar sobreviviendo. Evidentemente no pueden trabajar formalmente porque o tienen antecedentes o esta orden de expulsión, y la pregunta es, bueno, si esto sigue creciendo y no expulsamos a estas personas que tienen esta orden, ¿qué está pasando en el intertanto? Porque nos estamos haciendo como trampa en el solitario, parece. Sí, ahí hay un problema, porque las normas de expulsión de la ley original modificatoria de la ley de migración han sido modificadas, si no me equivoco, como 2 veces. Y son cada día más fáciles de ejecutar respecto a las notificaciones y todo, pero por alguna razón las expulsiones son muy pocas. Bueno, el subsecretario dijo ayer una cuestión públicamente que es compleja, que el gobierno venezolano está poniendo dificultades para los vuelos, particularmente los vuelos de la Fuerza Aérea, que eran los vuelos que se podían mandar más gente. Entonces ahí hay una dificultad objetiva, una ilegalidad en el ingreso, hay no una regularización. ¿Por qué no establecer? Pues es una cosa que es bien compleja, pero ¿por qué no establecer centros de retención con todos los elementos propios de Cruz Roja, de derechos humanos, como ocurre en otros países del mundo? O sea, mira, a un problema tan grave como el que tenemos hay que buscar soluciones extraordinarias. Hay que buscar, yo no soy un experto en el tema, pero me parece que de la forma en como lo estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo, no solo este gobierno en esta materia, no está dando resultados, y lo que tenemos es un aumento en la comisión. El otro día alguien me mandó unos datos de cómo ha aumentado el delito de homicidio, que ha crecido. Todavía cifras menores que el resto del barrio donde vivimos, pero ha doblado.
pero no ha doblado el número de homicidios, ha crecido mucho el número de homicidios en que no hay identificación de la persona, ha crecido el número de víctimas también de nacionalidad extranjera. O sea, hay muchas rellenas de estos secuestros extorsivos muy preocupantes, porque en Chile... ¿Aló? Sí, que estábamos con un leve problema de conexión, pero ahora lo recuperamos. Entonces, ¿se podía repetir esa idea del aumento de la tasa de homicidio, a pesar de que en el barrio estamos todavía abajo? Déjame ver si la puedo mejorar yo volviendo a... Claro. No a Wi-Fi, sino que lo otro. Yo creo un problema mío, ¿no? Espérate un segundo. Perfecto, nos esperamos. Aquí estamos conversando con Jorge Burgos, del interior. Problemas de la radio en vivo, no pasa nada, Jorge. Ahí ya, ahora sí te vemos y escuchamos bien. Bueno, ahí debiera mejorar porque volvió el roaming. Yo decía que es muy preocupante también el aumento de la tasa de homicidio, que son cifras oficiales. El aumento de la tasa de homicidio de años anteriores respecto al 22 creció y se dobló la tasa. La tasa entiendo que era del orden del 3,5 por cada 100.000 habitantes. Y hoy día la tasa se acerca al 7. O sea, casi se dobló. Por otra parte, el número de víctimas de nacionalidad extranjera ha crecido brutalmente. La participación también. La participación de los casos que se encuentran las personas a los victimarios también es alta la proporción de personas no de nacionalidad chilena que participan en los homicidios, mucho más que la media de participación en otros delitos. Entonces, otra demostración de que tenemos un problema acotado, pero gravísimo. Entonces, si a eso le unes que con preocupación se han visto algunos casos de secuestros extorsivos propiamente tal. Yo en eso no quiero ser ingenuo, pero también entre la ingenuidad y la imprudencia hay un trecho al medio interesante, porque por ahí he escuchado que se habla de que hay alrededor de 2,5 secuestros al día en Chile. Mira, secuestros extorsivos en Chile 2,5 al día no hay. Porque si hubiera 2,5 al día de secuestros extorsivos, tipo el de Nancagua, no hablaríamos de otro tema que esto. Así eso no es así. Lo que pasa es que dentro de la cifra de denuncia de secuestro, se esconden denuncias, a veces por delitos muy graves, como el robo con una retención de una persona, que es gravísimo, pero no es un secuestro. O a veces otro tipo de situaciones, hasta familiares, cuando por un régimen de visita los niños no son devueltos por el progenitor que tiene que devolverlos en las primeras 24 horas, hay denuncia. En fin, yo no estoy mirando menos el denunciante desesperado que califica de secuestro, pero tampoco llegamos a la conclusión que en Chile campea el secuestro extorsivo. Hay datos preocupantes donde hay que actuar con mucha rapidez, pero no extrememos la declaración. Eso es lo que digo yo. Sí. Eso generalmente. Y ahí, a propósito de esta solicitud que hacen distintas personas de un estado de excepción, ¿tiene algún efecto en la lucha contra la delincuencia? Porque claro, la reacción lógica es que si se atacan con armas de guerra a los delincuentes hay que responderles con armas de guerra, es como la ecuación lógica, pero claro, es un régimen que apunta precisamente a una excepcionalidad y no le da las herramientas necesariamente a las policías para enfrentar o para prevenir este tipo de actos en el futuro. Sí, yo creo que está un poco un tema que estuvo en discusión durante un tiempo respecto de la proporcionalidad o la racionalidad del medio empleado, que ocupó muchas páginas, hubo muchos juicios. Yo creo que hoy día un poco respecto a lo que está pasando, como que ya en general hay una aceptación en todas partes que un tipo que comete un delito con armas, ataca a un agente público, a un ciudadano, corre el riesgo de ser repelido si es que no detiene su accionar con armas potentes. Eso yo creo que ya no forma parte de la discusión, creo yo. Ni tampoco tenemos un gobierno que ponga en tela de juicio eso, como ocurrió al comienzo de este gobierno. Entonces, esa situación ha cambiado, creo.
Segundo, respecto del estado de... Yo en general, yo te habría respondido en otro momento que yo soy muy contrario a la incorporación de las Fuerzas Armadas a temas de orden público vía estado de excepción. Y soy contrario por varias razones, pero una fundamentalmente porque nuestras Fuerzas Armadas son limitadas. Nosotros tenemos una Fuerza Armada en buen estado de apresto, de alistamiento, pero son limitadas en el número por un tema presupuestario y también porque tecnológicamente ya no se necesitan las Fuerzas Armadas gigantescas que necesitaban antes por los temas logísticos, tecnológicos. Entonces, cuidado con pensar que es una reserva que uno puede sacar y no pasa nada. Y no se puede, porque nosotros, las Fuerzas Armadas, más allá de que puedan colaborar extraordinariamente en temas de orden de seguridad, como ocurre en la macro zona sur, tienen obligaciones que no le pueden delegar a nadie. Ellos tienen que controlar nuestra soberanía, nuestra frontera. Nosotros tenemos una frontera compleja en el norte, tenemos un país con el que no tenemos relaciones exteriores, porque ellos no han querido, que nos constantemente toma decisiones complicadas. Voy a traer a colación una. Entiendo que Bolivia no hace mucho suscribió un acuerdo de cooperación con Irán. Te lo digo todo con eso, ¿no? Hay que estar atento, ¿no? Entonces, pero, dicho eso, yo hoy día estoy abierto como ciudadano a escuchar el debate entre los técnicos sobre si es necesario o no declarar ciertas zonas de ciudades, comunas, pedazos de comuna en estado de emergencia por alteración grave al orden público, en el entendido que las fuerzas de orden y seguridad naturales están con dificultades graves para el cumplimiento de su rol de mantener la seguridad y el orden público. El propio subsecretario del Interior dijo que el desafío es volver a copar el territorio completo. Eso significa, y no es ninguna novedad, que hay partes de nuestras comunas donde hay un cierto control delincuencial. Eso no puede ser. Y si las fuerzas de orden y seguridad no dan abasto por un tema humano, por un tema logístico, de armamento, y eso no se puede corregir, se puede debatir ese tema transitoriamente. Ahora, es distinto hacer un estado de emergencia en una zona más fundamentalmente rural, con compamiento de carretera, a declarar un estado de emergencia en una zona urbana con mucha población. No es fácil el tema, pero creo que estamos en un estado de situación que es posible analizar ese tema frente a la gravedad de los hechos. Bueno, vamos a esperar esos antecedentes también, sobre todo porque estos días van a ser cruciales para esa discusión. Sin duda. Jorge Burgos, ex ministro de Interior, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Sí, un abrazo, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo igualmente. Las auditoras de agricultura. Chao, chao. Muchísimas gracias por esa gentileza y nosotros nos vamos.